más me vienen a la cabeza últimamente es el liberalismo, ¿no? Sí. Me gustaría profundizarlo con vos, que nos expliques. El liberalismo a grandes rasgos propicia la libertad individual, todos los derechos, promueve la iniciativa privada, quiere un Estado acotado, eh, un sistema democrático, representativo, la separación de poderes. Hay cosas que me parecen que están bien y otras que me parece que no están tan bien, como por ejemplo esa exaltación de los derechos de la persona y una tolerancia que me parece en extremo. Eso sería lo primero. Y después, ¿qué es lo que está en contra del liberalismo? ¿El socialismo? En la época de hoy, a ver, yo creo que tenemos que ir a las bases del liberalismo. El liberalismo en realidad no existe. Ajá. Como concepto es una utopía. No es una ideología. Es una ideología, pero está basada en una utopía. El liberalismo en realidad no existe como se plantea. En primer lugar, la libertad también es una cuestión compleja. Claro. ¿Qué es la libertad? ¿No? Porque somos libres para algunas cosas y para otras no. O sea, todo te pone límites, los límites te lo pone la misma naturaleza. Uno no es totalmente libre, ¿no? Tenés condicionamientos psicológicos, condicionamientos sociales, económicos, físicos, o sea, la libertad absoluta no existe, es un ideal platónico. Claro. El liberalismo comienza en la modernidad con las ideas de algunos filósofos como Locke, por ejemplo, después Rousseau, claro. Bueno, finalmente los de la enciclopedia y demás, que lo que querían era cambiar el sistema de las monarquías absolutas. Porque lo que había en Europa en aquel entonces eran reyes supuestamente colocados por Dios, sí, y eran tiranos, dictadores, porque dictaban leyes. Claro. ¿No? Y además tenían todo el poder absoluto todo el poder concentrado en sí mismo. Claro, claro. O sea, hasta ahí uno lo ve bien, que se dividieran los poderes, que hubiera... Claro, porque lo primero que se busca es, primero el rey buscaba la libertad de la iglesia, separarse de la iglesia, y después el pueblo buscaba separarse del rey, ¿no? Como una cuestión más autónoma. Pero ya te digo, el liberalismo como concepto en sí no existe, fue un ideal. Obviamente fue el principio del fin de las monarquías absolutas que duró varios siglos. Sí, porque si bien hoy existen monarquías, son totalmente diferentes a aquellas que alguna vez en la Revolución Francesa la definieron como el antiguo régimen, ¿te acordás? Claro. Y era absolutista, como vos decís. Claro. Entonces, el liberalismo nace también de la idea de la revolución, ¿no? La revolución, por ejemplo, el Renacimiento era tomado de las ideas científicas, en la cual los planetas hacen una revolución, ¿no? O sea, giran alrededor de sí mismos para volver al mismo lugar. Ahora, cuando vos llevas el concepto de revolución a política, las ideas de los liberales era hacer una revolución no para retornar al mismo lugar, sino para avanzar. La idea del avance, la idea del progreso. Y por lo tanto, bueno, se crearon la idea de que tiene que haber otros poderes ajenos al rey que regulen al rey, como por ejemplo ministros, cortesanos, poderes judiciales, como Locke, que dividió el espectro en tres poderes, ¿no? Pero bueno, el hombre necesita siempre una forma de gobierno. ¿Existe relación entre liberalismo y progresismo? ¿Sabes qué pasa? Que todas estas palabras por lo general son mal usadas, mal aplicadas y no hay nada puro. Hoy progresismo se relaciona con los populismos, hoy. Pero la idea de progreso, la idea de avanzar hacia adelante, hacia mejor, era una idea que aparece en el siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial, con la evolución de las especies, con el darwinismo, con la idea hegeliana del espíritu absoluto, ¿no? Una mirada anticlerical también. Es una mirada anticlerical en el sentido de que las religiones no progresan, porque las religiones están bien planteadas por Dios en el mito, en el origen, y que la religión progrese sería como una secularización, digamos, ¿no?
se desvirtúa el concepto de esa idea original en la cual Dios creó todo perfecto. Y por lo tanto no hay que perfeccionar nada. Decime, el término populismo, ¿lo estamos usando bien? No en América Latina. A ver. El populismo es un término que se empezó a hablar en Europa, en esa Europa fascista, prefascista, entre guerras, donde bueno, había algunos dictadores como Mussolini, por ejemplo, bueno, Hitler en menor medida, pero que tomaban al pueblo, ¿no? Para... Pero, sabiendo que el monarca o el gobierno es votado, actúa para el pueblo, esa relación gobierno-pueblo tiene que estar. Llamado populismo, me parece por ahí palabras como oclocracia, ¿te acordás que en algún momento fue muy famosa? O demagogia, tienen más sentido. Populismo me parece que es peyorativo y no me queda muy en claro. Bueno, a ver, tenemos otro problema de definición, por ejemplo, ¿qué es el pueblo? Claro. ¿No? ¿Qué es un pueblo? El pueblo es una entelequia. Claro. ¿No? El concepto de pueblo, que es una reunión de personas, pero, a ver, digamos que esos líderes en esas épocas de principios del siglo XX necesitaban del apoyo de las clases populares, obreras, como anarquistas, comunistas, que se levantaban un poco y que hacían, bueno, una serie de desmanes violentos y ellos los dirigían, ¿no? Las masas, las famosas masas obreras. Es que en todo movimiento político siempre está el pueblo, ¿no? Ya sea en el 17, en la URSS, en la bueno, Rusia. Desde que hay industria, sí, pero claro, en otras épocas cuando no había industria, no. Claro. Vos en regímenes feudales no tenías... un pacto, claro, no tenías un pueblo, es cierto que había pueblos, pero me refiero, no tenías un pueblo obrero que se levantara y que luchara por su clase. O sea, el populismo sería entonces cuando aparece la industria ahí en Inglaterra. Es una manera peyorativa de llamar a ciertos movimientos populares europeos, claro, especialmente fascistas o prefascistas. Ahora, esto se empezó a utilizar acá en América Latina con relación a estos socialismos del siglo XXI, que son más progresismos que populismos, aunque utilizan las mismas bases. Claro. ¿No? De hecho hay una teología del pueblo. Viste que hubo movimientos tercermundistas. Francisco pertenece a eso. ¿Sí? Peronista. Claro. Y supongo que Prevost no debe estar muy lejos. Creo que es un poco entre Francisco y Ratzinger. Siguiendo con los populismos, sí. Sergio, hay de derecha y de izquierda. Quizás el kirchnerismo tenía una orientación y Milei tiene otra. Y sin embargo, se siguen llamando populismo. Algo pasó en el siglo XX. Hay una confusión que a alguien le debe servir. Seguramente desde lo internacional habrá alguien que revuelve el avispero, que es dueño de los medios y que va generando. Convengamos que derecha e izquierda son tonterías, ¿no? ¿Por qué no nos amplías un poco esa idea? Sí, bueno, mira, ya Foucault en el libro Las palabras y las cosas, de la década del 60, ya hablaba que lo que ocurre en la dicción, en la palabra, en el nombrar, no ocurre en lo real. Claro. Hay una disociación entre lo que nombramos y lo que es, y el ser. Entonces, cuando tenemos esta disociación, es la palabra la que crea la realidad subjetiva. Y lo que pasa no se corresponde a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a lo que uno concluye, digamos. Entonces, mientras haya una disociación entre la palabra y la cosa, nunca vamos a llegar a verdades, ¿no? Por ejemplo, vos hablas de izquierda y derecha. Izquierda y derecha hoy son palabras vacías, son significantes vacíos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas que hoy se dicen de derecha tienen algunas ideas de izquierda, y personas que se dicen de izquierda tienen algunas ideas de derecha. Entonces, hoy la izquierda y la derecha, como decía Juan José Sebrelli, un gran pensador argentino ya fallecido, él decía que en realidad izquierdas y derechas ya no son sustantivos, ¿no? Son adjetivos calificativos. Y hay que verlos así, como algo que acompaña a otra cosa. Claro. Hay liberales de izquierda, liberales de derecha, hay socialismo de derecha, socialismo de izquierda. Se me ocurre otra cosa. La gente pasa mucho tiempo leyendo los diarios, viendo la televisión, en las redes. Quien es el dueño de ese aparato comunicacional va influyendo, incluso la palabra manipula,
con escándalos. Bueno, vemos lo que es la televisión ahora. Los medios responden a gente rica, por eso algunos pensadores, por lo habrás escuchado, hablan de plutocracia, ese poder que tienen para entrar en la decisión de otros. Por eso a veces el voto, esto tiene que ver con lo que hablamos antes del liberalismo, ¿no? Sí, es un poco la colonización de la subjetividad. A vos te dicen lo que tenés que hacer sin que te des cuenta y lo terminás haciendo pensando que lo haces vos. Exactamente. Vos fíjate que bueno, los medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, diarios mismos, son cosas que ya están mutando. Básicamente la televisión abierta se ve poco, las radios, si no son grandes medios, no se escuchan. Y están instalando el streaming también para el streaming es una manera de entrar en las redes para mantener el poder. Como Twitter, bueno, sabemos que lo maneja, es un gran poder. Facebook, son todos medios, Instagram, TikTok. Habrás escuchado que que te voy a decir, vos decís, me quiero comprar un par de zapatillas, se lo contás a un amigo o buscas y después te empiezan a llegar en Facebook una oferta de zapatillas. ¿No estamos siendo espiados? Sin duda. ¿O es una conspiración esto que no, pienso? No, sin duda. Mirá, por ejemplo, antes si vos querías saber la vida de una persona tenías que hacer una gran investigación. Hoy, con obtener su celular ya sabes todo de la persona, hasta la ubicación donde está. Tiene micrófonos donde te escuchan, a veces tienen cámaras donde te pueden ver. Esa finalidad sería económica, conocer qué consume para ofrecérselo. Bueno, ¿O hay algo de político también? Mirá, eso nunca lo vamos a saber, pero es probable que sí, ¿no? Siempre los poderes se manejan en bambalinas y detrás de esto evidentemente hay un mundo orwelliano que nos está mirando. Obviamente a personas comunes como nosotros no, por ahí no movemos el amperímetro, pero se vigila todo, ¿no? Como antes la iglesia vigilaba todo. Sí. No hay mejor servicio de inteligencia que la iglesia, o lo menos lo era, donde en cada barrio había una iglesia, un edificio, y conocía la vida de todos. Sí. Quizás no actuaba con maldad, pero tratando de preservar un orden. Ahora noto como que, creo que Andrés Malamud decía que saben hasta dónde, qué kiosco vas. Hay toda una inteligencia ahí subyacente. Claro. Bueno, en China, por ejemplo, esto todavía es mucho más evidente. Tenés cámaras de reconocimiento facial en todas las calles donde te ven, saben dónde vivís, saben tus actividades, saben qué compras, dónde lo compras, a qué hora sacas la basura, si haces bien las cosas, si no haces bien las cosas, tenés créditos, ¿no? Si haces bien las cosas como ciudadano, tenés créditos. Créditos son puntos que después los podés canjear por algunos beneficios económicos o cosas así. Claro. ¿No? Qué diferencia, ¿no? Es el control social. Claro. Es el control. Un poco también hablaba Foucault de eso, ¿no? Sí, Foucault habla del poder. Y la única crítica que yo le hago a Foucault es que Foucault nunca se animó a hacer una metafísica del poder. Foucault es una microfísica. O sea, Foucault estudió el poder en ciertos ámbitos. Por ejemplo, no sé, la clínica médica, la cárcel, la sexualidad, la escuela. O sea, veía el poder en esos ámbitos. Pero nunca, no sé si no se animó o no quiso hacer una metafísica del poder. Porque, ¿qué es el poder? Es una pregunta que no está respondida desde la filosofía. Y para responderla tenés que saltar a la teología, porque el poder viene de potencia, ¿no? Y cuando hablas de poderes, de potencias, llega un momento que termina en un ente, ¿viste? Que puede ser humano, pero después tenés que pasar a una especulación no humana. ¿Qué es el poder? Claro. ¿No? Me quedo con la idea, ¿qué es lo contrario al liberalismo? Esto que contabas de China. Desde el punto de vista contemporáneo, lo contrario sería un socialismo marxista que ya casi también está agotado, ¿no? Y está liberalizándose también, ¿no? Lo que pasa es que el tema es así, los poderes, que siempre para mí son lo mismo, ¿no? Abajo para la tribuna se subdividen, pero para que un poder exista necesita el fracaso del otro.
Si a un poder le va muy bien, el otro empieza a decaer. Y siempre está pendiente o esperando que al otro le vaya mal o haga algo mal. Pero vos decís que hay un poder por encima de estos dos. Yo creo que ¿Y sí. quiénes lo componen Y ese no poder? lo sé. Jeff Bezos, Soros, No sé. no se sabe No todavía. se sabe, Alguien ¿no? habla del grupo Bilderberg, no sé si escuchaste. Y mira, pasa que tenés que entrar en campos conspiranoicos que Claro. en realidad son datos que no tenemos, Claro. ¿no? Pero que evidentemente hay un poder, sí, claro. O sea, que está más allá inclusive de los presidentes, Claro. de las grandes potencias, ¿no? Así como en China está todo muy ordenado, en el mundo de Occidente se transgrede permanentemente sobre pretexto de la tolerancia, incluso cuando la naturaleza dice no, el hombre quiere decir sí en ese antropocentrismo. Por ejemplo, alguien dice, me siento perro, y esta sociedad lo contempla, La percepción. lo contempla como una Es posibilidad, la ¿no? percepción. Y eso nos genera decadencia, Claro. corrupción. Claro, a ver, es digamos la dictadura de aquello que es lo social sobre lo natural. Ujú. Es decir, si yo me percibo, no sé, ¿cómo decís? Un perro, un gato, Sí, una sí, caja sí. de zapatos, vos me tenés que respetar y tratarme como eso. Exacto. Si no, yo puedo hacerte un juicio o algo así. Sí. Bueno, eso pasa con las ideologías de género, Claro. por ejemplo. O sea, está la percepción como lo que reina sobre lo natural. Y se ha hecho una visión tal que si todos lo dicen es la verdad. Ah, qué bueno. Porque la verdad es lo que todos dicen, no lo que es verdad, Claro. no la realidad, ¿no? Pasaba con la pandemia. Ujú. Si vos criticabas las cuarentenas, eras un asesino. Exacto, ¿no? exacto. Y las cuarentenas fueron tremendas y eran criticables, pero muy pocos se animaron a criticarlas, Qué bueno. ¿no? Estamos ya en el tiempo. Bueno, Sergio, bueno. este ejercicio de divagar, en el cual yo aprendo mucho y te Bueno, yo escucho también, con mucha yo atención. también. Será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Muchísimas